Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Como lo dijimos antes de la pausa, vamos a comunicarnos con la egresada de la Universidad Privada Antonio Borrego, y es médico cirujano, labora de hace muy buen tiempo allá en Ibiza, en España, es parte del equipo de médicos del sistema de salud pública, me refiero a Melissa Díaz, que durante el tiempo de la pandemia que estamos viviendo ha sido una voz oficial al momento de poder compartir con nosotros todo lo que ocurre en Europa, especialmente en Ibiza, España, de la pandemia por la COVID-19. Estamos aquí en Trujillo, Perú, son las 5 de la tarde con 21 minutos. Allá en Ibiza, España, son las 11 de la noche con 21 minutos. Melissa, buenas noches y gracias por atendernos. Siempre tú muy dispuesta a conversar en UPAO Noticias. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre estoy aquí disponible para cualquier conversación que queramos tener. Bien, muy amable. Y eso dice tu identificación con la universidad, con tu alma mater, la Universidad Privada Antonio Borrego, y tu vocación como médico. Melissa, recuerdo que conversamos semanas atrás en el programa La Entrevista del Mediodía, y tú nos decías que ya en España se había dispuesto que el público podría salir a las calles sin la mascarilla. Ya la gente había retornado en la población a lo que llamamos la normalidad en sus actividades, los aforos ya estaban al 100%, y en el Perú se quiere implementar, es decir, también se quiere autorizar que la población deje de usar mascarilla, y también el ministro de Salud ha dicho que en los aforos, en lugares públicos abiertos y cerrados, al 100%. Pero eso obviamente que responde a un estudio, a un criterio e indicadores de carácter técnico, ¿verdad? Por ejemplo, allá en España, ¿qué indicadores tomaron en cuenta para tomar esta decisión, Melissa? Sí que es cierto que aquí hay un punto que es el tema político, ¿vale? Que es muy importante porque siempre en la política se siente la presión social, ¿vale? Entonces, obviamente, todo el mundo quiere volver a como éramos antes, ¿no? Entonces, siempre está la presión social hacia los grupos políticos. De hecho, se ha visto de que, por ejemplo, los pioneros de todo esto esto pasó en Inglaterra, cuando al party, ¿no? al grupo político en ese entonces de Inglaterra, pues tuvieron una fiesta, ¿no? Y todos estuvieron ahí sin mascarillas y demás. Entonces, a las 2 semanas, el presidente salió a decir de que ya quitaba todas las restricciones. Entonces, claro, se vio de que eso era un tema muy político, fuera de un tema realmente de sanidad pública. Entonces, sí que es cierto de que independientemente de las decisiones que tomen el gobierno, porque el gobierno es una cosa en las finales y luego la sanidad es otra. Entonces, aquí hay un buen sistema de salud. Entonces, aquí si tú te enfermas, tú tienes al médico al teléfono diciéndote qué hacer, o si es que empiezas a tener algún tipo empiezas a complicar o sientes que estás complicando, llamas al médico y el médico va a tu casa. Entonces, aquí está muy organizado, y esto es en toda Europa. Entonces está muy organizado para que igualmente, si es que hay una sospecha de alguna complicación, que con esto del COVID nunca estamos seguros realmente, pues lo podamos asumir. Pero claro, ahora es la nueva moda, ¿no? De que ya todo al 100%, sin mascarillas. Sí que es cierto de que no están quitando las mascarillas en interiores, en hospitales, bancos y demás, colegios. En interiores siempre se mantiene la mascarilla. Bien, entonces, como tú lo has indicado, eso responde a intereses políticos, a la presión social, y también, claro, ahí ustedes en España han soportado hasta 6 olas de esta pandemia, Melissa, ¿verdad? Exactamente, ya yo creo, no conozco a nadie que no haya tenido COVID, por ejemplo, en estos últimos 2 meses. Entonces, todos están inmunizados de una forma u otra, ya sea de una forma artificial con vacunas o de una forma natural con la infección, todos están inmunizados. Entonces, claro, aquí ya lo pasamos y lo pasamos bien. Entonces, claro, eso no pasa en Perú. En Perú todavía está por estratos, en donde la población poco a poco se está infectando de forma natural. Claro, una situación diferente, las realidades son distintas. Aquí en Perú hay familias todavía
que bueno, han seguido los protocolos de bioseguridad al pie de la letra, como se dice, y no se han contagiado. Entonces, esa es la situación que preocupa en el país cuando tenemos, pues, como te repito, un ministro que está muy decidido a proponer que de una vez ya se levante esta restricción y que la población empiece a hacer su vida normal sin usar la mascarilla, según lo que argumenta el ministro de Salud, para de esa manera reactivar la economía que ha sido tan golpeada. Y en ese contexto va la pregunta, Melissa, allá en España, en Ibiza, ¿han tenido que, sobre la economía, considerar la salud o cómo se ha ido manejando el tema de la reactivación económica a consecuencia de esta pandemia? Es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, Ibiza, en donde yo estoy, es una isla netamente turística. O sea, aquí se vive y se muere del turismo. Entonces, mucha gente, muchos ibicencos, gente nacida aquí, nos decían, y de hecho yo lo veía, como en los inviernos nos ponían unas restricciones. Yo me acuerdo que el invierno del año pasado no había un momento en donde no había ni restaurantes abiertos, no había restaurantes abiertos, no había cosas básicas para la población, porque todo era como una mini cuarentena, como por ahí por la tercera, cuarta ola, o sea, no hace mucho, hace un año, de hecho. Entonces, claro, pero cuando empezó la temporada de Ibiza, mágicamente desaparecieron todas las restricciones, de un día para el otro. Entonces, quitaron muchas cosas y eran muy... Claro, ya no necesitaban tantas cosas para poder entrar a la isla. Entonces, si te das cuenta, España está haciendo eso ahora, por ejemplo, que claro, con cara al verano. O sea, aquí la economía de Europa mueve mucho el mundo, Europa y Estados Unidos, y la mayoría tiene vacaciones. O sea, ya junio, julio, agosto es época de vacaciones y todo el mundo viaja. Entonces, a ningún extranjero le va a gustar viajar a un lugar en donde está sumamente restringido. Entonces, básicamente, pensando en eso, ya están empezando a levantar las restricciones. Claro, pero tú desde el punto de vista científico, como médico, ¿cuál es tu opinión particular? Claro, por ejemplo, ya ni siquiera es suficiente un certificado QR, por ejemplo, el famoso QR de vacunación. He tenido pacientes que de hecho han viajado con COVID en aviones, probablemente comiendo y demás cosas, al lado de gente que no tiene la culpa, y han viajado solamente porque como le pedían el certificado QR para viajar, pues ellos lo hacían así. Pero claro, por ejemplo, ahora realmente lo suyo sería, y en países como Estados Unidos, por ejemplo, piden un antígeno en las últimas 24 horas para poder viajar. Hay países, por ejemplo Italia, que Italia ha sido chocado fuertemente por el COVID. Ellos son, de hecho, aquí en Europa los que más restricciones tienen. O sea, ellos piden, por ejemplo, 3 dosis obligatoriamente, si no, no puedes entrar a los lugares. O, por ejemplo, necesitas para viajar un antígeno en las últimas 24 horas de tu vuelo. Porque, claro, hasta teniendo las vacunas también puedes tener COVID. Entonces, claro, prevén esas cosas para por lo menos bajar la incidencia de infección. Obviamente, desde la parte pública tenemos que seguir alertas, especialmente en lugares en donde todavía no tenemos esta inmunidad tan alta natural, porque como te digo, aquí en España la inmunidad natural es muy alta. Todo el mundo Claro. que en España ha tenido COVID. En Perú no pasa eso. Así es. Entonces, si tú estuvieras en el Perú, Melissa, tú serías de los médicos que no apoyarían por el momento esta disposición de eliminar el uso de las mascarillas y sobre todo el de los aforos al 100%, porque como tú lo has manifestado, acá en el país la realidad es otra. Estamos en una tercera ola, cuando ya Europa, España, ha superado hasta una sexta ola de la pandemia. Sí, y más que todo es por el tema de la sanidad. La sanidad no es la misma. O sea, si tengas COVID ahora y ya has tenido COVID antes, o sea, la sanidad en Perú no es la misma que en Europa. Entonces, no nos podemos comparar a ese nivel. Yo todavía, al día de hoy, si es que, por ejemplo, a alguno de mis familiares le da COVID, yo estaría muy preocupada porque cualquier complicación que haya,
yo sé de que no va a funcionar de la misma forma que funciona aquí para la gente de España, de Europa. Entonces, igualmente existe ese miedillo de la salud. Lamentablemente, la salud en el Perú no es la mejor. O sea, no está El diseñada. servicio médico, claro, los servicios médicos aquí pues están lamentablemente no funcionando como se debería de ser. Suficiente, no hay lo suficiente, no hay lo suficientes hospitales, no hay si ya de por sí pre-pandemia, yo cuando estaba haciendo mis internados he atendido pacientes en urgencias, en donde los hemos tenido que atender en camillas, en los pasadizos, porque no había una cama para ellos. Imagínate ahora. Entonces siempre tenemos que ver eso, o sea, Perú no es Europa, Perú no es Estados Unidos, entonces no podemos compararnos de esa manera. O sea, aquí, por ejemplo, imagínate, si aquí ya han sido muy precavidos durante, claro, esta última ola han sido un poquito más relajados, pero durante 5 olas en Europa han sido muy precavidos justamente para no colapsar el sistema de salud, que igualmente es bueno. Imagínate en Perú, que ya de por sí es un sistema de salud que le falta mucho. Le falta, a nosotros los médicos en el Perú nos falta mucha infraestructura, muchos aparatos, más médicos que nos preparen también más. Entonces, eso. Bien, Melissa, y ya para terminar la entrevista y no abusar de tu tiempo, ya es casi medianoche ahí en Europa, es indudable que el mundo vive hoy consternado, preocupado y lamentando este enfrentamiento bélico entre dos países como son Rusia, que ha atacado, ha bombardeado Ucrania. ¿Cuál es el sentido de la población europea? Tú que te encuentras ahora en Ibiza, ¿cuál es la sensación, la impresión que ha generado esto en ustedes por estos ataques bélicos? Es un caos. Claro, aquí en Europa, especialmente estos países, ¿no? España, Inglaterra y demás, Francia, son países muy, muy civilizados en donde todo lo solucionan reuniéndose, llegando a acuerdos y demás. Entonces, claro, ver que en esa parte del mundo solucionen las cosas mediante una guerra, claro, ahora estamos viendo y luego es lo que vamos a ver en las siguientes semanas y de hecho eso estamos conversando con compañeros médicos, el tema de la inmigración, en donde, claro, vamos a tener pacientes de Ucrania que vamos a tener que hacer chequeos médicos o pacientes de Ucrania que vamos a tener que ver patologías crónicas. De hecho, tengo compañeros que se están ofreciendo a hacer recetas aquí en España, si deciden venir a España, o para chequeos médicos y cosas así, lo cual me parece bastante bonito. Pero claro, esto es muy reciente todavía. Nosotros nos estamos preparando más que todo porque la gente se está saliendo, o sea, se está saliendo de la forma en la que sea. Y claro, a las finales va a ser o sea, van a venir y vamos a tener también que lidiar con las consecuencias del sentido de salud también con ellos. Bien, Melissa, esperemos que esto pues tenga un final feliz, como se dice, que se llegue al entendimiento, como tú has dicho, que se llegue a una solución a través del diálogo y cese los bombardeos, cesen los ataques, cesen las muertes, los heridos, porque no podemos entre seres humanos destruirnos por problemas geopolíticos o de otra índole. Muy amable, Melissa, como siempre, gracias y un abrazo, buen fin de semana allá en Ibiza, España. Muchas gracias y un beso para todos ustedes. Igualmente, muy buenas noches. Estuvimos con Melissa Díaz, médico cirujano egresada de UPAO, quien ahora es parte del staff de médicos de salud pública en Ibiza, España, conversando de las realidades distintas que hay respecto al uso de la mascarilla, a dejar de usarla aquí en el Perú, o también el de permitir los aforos al 100%. Vamos a ir a una pausa, 5:34 y regresamos con más en UPAO Noticias.